Buenos días, amigos de todo el Perú. Hoy nos van a seguir entre 4.000 y 5.000 personas, y no solamente en nuestro país, sino en América Latina y en Estados Unidos y en Europa. Y es interesante agradecerle primero que nada a los expositores que han sido en su momento grandes actores, no solamente en el desarrollo y en la política de salud de nuestra patria, sino en el sector economía, que como dice Jeffrey Sachs, no hay manera de tener una economía sana si no tienes una buena salud. El día de hoy nos convoca tres ministros, dos que han sido de salud, Patricia y Vallejos, sobre todo Vallejos, y por supuesto la visión del doctor Torne, que en esas épocas donde él era extraordinario ministro de Economía de nuestro país, alguna vez me comentó que se sentía muy frustrado de no haber podido, en el tiempo que le tocó, creo que perdió el país con su pronta salida, implementar la propuesta que le llevó al doctor Kuczynski en su momento para hacer una gran transformación del sistema de salud de nuestro país. Le suplicamos de que comparta con nosotros esto porque es el momento. Y fíjense, ayer, en horas tardes de la noche, el Congreso de la República aprueba declarar en emergencia el Sistema Nacional de Salud. Y aquí habría que hacer una pequeña aclaración entre todos los foros. Este foro, como los 5 que ya hemos hecho, son para aportar soluciones, no está buscando culpables, porque además sería inmensamente injusto echarle la culpa a este gobierno de lo que está pasando con la pandemia, pero sí habría que hacer algunas puntuaciones como reflexión antes de entrar a este magnífico foro. El Sistema Nacional de Salud ya se encontraba en estado de colapso antes de la pandemia. Yo recuerdo cuando viajaba por el país haber encontrado muchos hospitales de construcción. Es más, hacemos historia, el segundo gobierno del presidente García mandó a hacer entre 70 y 80 hospitales y sacó a concurso y había muchos de ellos ya en construcción. Y cuando yo me los encontraba, y fíjense en dónde los encontraba en construcción, en Tarapoto, perdón, en Iquitos, en Yurimaguas, y así les podría contar diferentes partes del país, pero yo siempre me preguntaba, ¿estamos tomando la prevención de una decisión importante del gobierno de García de construcción de estos hospitales desde el punto de vista de equipamiento, de médicos que van a atender, de enfermeras que tienen que estar ahí, de tecnologías de punta en la medicina que han cambiado muchísimo? Y la respuesta siempre fue no, no se dan los presupuestos adecuados y seguíamos en este problema. De ahí que la atención primaria de la salud nunca llegó a implementarse completamente. Los últimos 25 años hubo continuidad en la política de salud, es verdad, pero por la ruta equivocada. El aseguramiento universal de la salud fue de la mano con una descentralización apresurada, el abandono de los hospitales, el descuido en el desarrollo de las capacidades institucionales y la pérdida, que es lo que más efecto negativo tiene hoy, y la pérdida hoy de la rectoría del sistema de parte del MINSA. Pero además de eso, habría que tener muy claro, el Perú ahora que hace grandes esfuerzos para tratar de estar en la OCDE, ahí hay 33 médicos por cada 10.000 habitantes. ¿Sabes cuánto tiene el Perú? 12.8 por 10.000 habitantes. Pero para que veamos el drama, ¿dónde está? En Iquitos, en Loreto, 6.2 médicos por cada 10.000 habitantes. De ahí que es la gran oportunidad de transformar la salud. Habría que decir también, y ahí como pie de página, que esta política importante de la atención primaria de la salud nace en una reunión internacional realizada en los años 1978 en Alma-Ata. Pero, queridos compatriotas peruanos, sentamos orgullosos porque en el año 63, es decir, mucho antes de esa reunión, durante el primer gobierno del presidente Belaúnde, ya se había creado el servicio cívico fluvial que llevaba la salud a los pueblos amazónicos. Nunca me voy a olvidar la BAP Stiglitz, que sigue haciendo su trabajo. Hay que integrar pues los tres sistemas de salud, el MINSA, el ESALUD y las Fuerzas Armadas. Y por supuesto, y esta es otra buena noticia de hoy, que hay que buscar tener una mejor
correlación de integración internacional, sobre todo con los países de la comunidad andina, donde está Colombia, donde está Ecuador, donde está Bolivia, y donde hasta Chile podría aportar, cruzarse las experiencias, y tengo entendido que el presidente Vizcarra tuvo una conversación larga con ellos ayer, de modo que el día de hoy nos agarra con algunas buenas noticias que si los peruanos comenzamos a mirarla con detenimiento, vamos a ir mejor. Y por supuesto, otra noticia importante, que hoy día seguramente comienza la apertura, que será a partir del lunes, y será una apertura tipo burbuja, donde obviamente, como he escuchado, el presidente del Colegio Médico tendrá que hacerse por no solamente regiones, y en caso de Lima, distritos, sino hasta por barrios, porque en eso sí hemos avanzado en estos últimos tiempos, y está muy bien detectado dónde está el foco donde tenemos que atacar. Muchísimas gracias, pues, y termino con un homenaje a nuestros médicos. Cada vez que uno ve que cayó uno en combate, mis respetos. Y qué bueno que la ley que ayer han aprobado, y estoy seguro que el presidente Vizcarra le dará trámite inmediato, también he encontrado la norma provisional para que esos 500 egresados de la Facultad de Medicina, después de haber estudiado 7 años como apóstoles de la salud, les den algún pasaporte de posibilidad de poder ir en ayuda, porque parece que había un entrampamiento de titulación, que un tema de emergencia se podría superar. Obviamente no van a ir a operar, pero qué energía nueva pueden recibir nuestros médicos maravillosos, nuestras enfermeras, nuestros policías y hombres de las Fuerzas Armadas, que un contingente de jóvenes promedio de 26, 27 años vayan a apoyarlos con ese afán y esa fuerza que tienen todos los peruanos. Nuevamente, Alfredo, muchas gracias. Estamos muy interesados en escuchar esa propuesta que tú tenías lista y que nunca es tarde, mi querido doctor Torne, para que el Perú abra los ojos y se ponga a caminar en la salud. Buenos días. Muchas gracias, Raúl, nuestro presidente fundador. Doy pase a Carlos Vallejos, exministro de Salud, médico de éxito, un oncólogo renombrado nacional e internacionalmente. Por favor. Gracias, Ricardo. Muy buenos días. Es un gran honor estar frente a todos ustedes a través de este medio virtual. Tarda uno en acostumbrarse, pero es mejor que se puede hacer. De un momento a otro, la teleeducación se ha convertido en el estándar, algo que solo veíamos en las películas de ciencia ficción. En esta oportunidad me ha tocado hablar sobre cuál debería ser el nuevo enfoque del sistema de salud en la era post-COVID-19. Sin embargo, antes de poder entrar en ese nuevo mundo, creo que vale la pena mirar un poco hacia atrás para ver dónde es que estábamos antes de la aparición del SARS-CoV-2, como también se le conoce, entre los humanos, y así poder mirar hacia el futuro con un poco más de claridad. En el año 1946, la Organización Mundial de la Salud definió a la salud no solamente como la ausencia de enfermedad, sino como un estado de bienestar físico, emocional y social. Teniendo en cuenta esta definición, creo que el COVID-19 ha desnudado muchas realidades de nuestras sociedades y eso es lo que estamos viviendo en todo el mundo. El COVID-19 ha dejado absolutamente claro que a nivel mundial nuestra población estaba lejos de ser una población saludable. Si empezamos hablando dentro de esta definición por el bienestar físico, nos encontramos con que no solamente en el Perú, sino el mundo no estaba preparado para enfrentar un escenario pandémico. Aún sin necesidad de entrar en temas estructurales, como puede ser la disponibilidad de camas de cuidados intensivos o ventiladores mecánicos, si hablamos de la población, esta estaba expuesta de una forma mucho más crítica de lo que suponíamos. Más que nunca hemos visto cómo esta
pandemia nos ha expuesto a los problemas de las enfermedades crónicas. En este caso, me refiero al tema de la obesidad. Hasta hace algún tiempo se hablaba mucho respecto a la desnutrición y el impacto que ésta tiene sobre nuestro sistema inmunológico. Sin embargo, ahora tenemos que hablar de malnutrición porque no solamente debemos enfrentar escenarios de desnutrición crónica, sino de obesidad. Se ha visto que las personas obesas viven en un permanente estado de inflamación, lo cual condiciona que su respuesta inmunológica sea inadecuada. El mundo post-COVID tendrá que hacernos evaluar las estrategias alimenticias que hemos venido desplegando, porque hoy, más que nunca, vemos que la malnutrición puede tener consecuencias que en el pasado no habíamos evaluado. En muchos casos, el tema nutricional también detona otro tipo de patologías, como la diabetes mellitus o la hipertensión arterial, que impactan la salud haciendo a las personas más vulnerables. Y si regresamos a la definición de la OMS, nos va quedando claro que ni siquiera desde el concepto de salud primaria, que es lo estrictamente físico, nuestro mundo y el Perú dentro de él estaban en la capacidad real de enfrentar una situación como la que vivimos. Obviamente, si incluimos dentro de lo físico la parte de la estructura necesaria para poder proveer a un pueblo de la salud, nos encontramos con que nuevamente, no solamente el Perú, sino el mundo, no estaba preparado. Hemos visto inclusive en países desarrollados la desesperación por la ausencia de camas de cuidados intensivos, equipos básicos como la ventilación mecánica, equipos fundamentales para la protección de nuestro personal asistencial, es decir, los EPPs. Y en este momento es pertinente recordar el enorme sacrificio del personal asistencial, dentro del cual están mis colegas los médicos, y la importancia de la educación médica para el manejo de situaciones de emergencia. Con esto quiero dejar claro que hacia el futuro la educación médica tendrá que ser reestructurada de acuerdo a los desafíos que va a traer el mundo post-COVID. Dudo que esta sea la última pandemia que la humanidad tenga que enfrentar. Si miramos la historia, han habido epidemias en el pasado, como la de influenza de 1918, también conocida como la gripe española, la cual mató a millones de personas. Es cierto que se podría decir que el mundo del año 2020 no es el mismo que el mundo del año 1918. Han pasado más de 100 años. Sin embargo, cada era tiene sus propios desafíos. La globalización ha traído avances científicos que se han diseminado aceleradamente a todas partes del mundo, pero también nos trae un escenario en el que un patógeno con una alta tasa de contagio avanza sumamente rápido. Lo hemos visto con el COVID-19. Recordemos que todo esto apareció en una provincia china hacia diciembre del 2019. Estamos en mayo del 2020. Es decir, han pasado apenas 5 meses y si vemos los mapas de avance de la enfermedad, no hay continente que no esté comprometido, teniendo a la fecha casi 350,000 muertes. Hay quienes podrían decir, y con razón, continuando con el paralelo con la gripe española, que esta última causó la muerte de varios millones de personas. Es cierto, pero como dije, ha pasado más de un siglo y otra vez estamos expuestos a que mueran cientos de miles de personas
para entender que nuestra aproximación a la salud ha sido muy escasa. Pasando al segundo punto en la definición de la salud, el aspecto emocional, vemos que nuevamente el COVID ha mostrado que este componente estaba lejos de ser el ideal. El tipo de conducta y de interacciones entre personas que se vio al inicio del brote están lejos de lo que podríamos llamar un estado saludable. En referencia a este tema, se ha visto que en los países donde se ha aplicado el confinamiento como método de mitigación frente al COVID, el manejo de las relaciones interpersonales y del aspecto emocional personal ha venido siendo, es y será un gran desafío. El distanciamiento social, la falta de contacto físico con nuestros pares, el alejamiento de la gente que queremos, van a significar que hasta que no exista una vacuna viable, tendremos que replantear la definición de lo que consideramos interacciones humanas saludables. Ya en algunos países se están registrando aumentos importantes en las crisis de ansiedad, depresión e inclusive suicidios. El COVID también nos deja como lección lo difícil que es en la sociedad actual tener una relación emocional saludable con uno mismo. La salud del futuro tendría que tener un componente muy fuerte en este sentido. El uso inadecuado de la tecnología ha condicionado la inmediatez de la respuesta a todo lo que deseamos y nos hemos acostumbrado a que todo deba ser respondido de manera inmediata. La cuarentena nos ha obligado a ser pacientes. Pese a la avalancha de información y desinformación en los medios, sobre todo los digitales, debemos entender que en la naturaleza y en la salud no necesariamente existen respuestas inmediatas. Como parte de la salud mental, vamos a tener que comprender que pese a la ansiedad de tener algo frente a un escenario adverso, tenemos que ser humildes, entender, aprender y luego actuar. Franklin D. Roosevelt dijo durante la crisis económica del siglo pasado en los Estados Unidos: tome un método e inténtelo. Si falla, admítalo abiertamente e intente otra cosa, pero definitivamente intente algo. Estoy de acuerdo con el expresidente estadounidense en que esto es válido en la economía o inclusive en la política. Sin embargo, en la salud, intentar algo, lo que sea, por tener una respuesta pronta, desafortunadamente puede ocasionar la pérdida de vidas. Las ideas innovadoras son extremadamente importantes en la ciencia, pero debemos entender que esta importancia radica en su poder para generar preguntas que luego deben ser respondidas a través de métodos científicos y de esta manera poder dar un manejo humano a los enfermos. También es cierto que, por ejemplo, en la Declaración de Helsinki se menciona la aplicación de tratamientos en escenarios extremos. Y nadie duda que estamos viviendo en una situación extrema que no tiene antecedentes en el mundo, pero la prudencia y lo que llamamos la plausibilidad biológica deben acompañar el pensamiento médico y científico antes, ahora y hacia el futuro. El tercer punto en la definición de la OMS que mencionamos al inicio comprende el hábito social y aunque suene reiterativo, el COVID ha demostrado que socialmente estamos lejos de estar preparados para una epidemia. Me refiero puntualmente a la educación de nuestro pueblo. En mi opinión, compararnos con realidades como la sueca
es un sinsentido porque no compartimos la misma cultura. Simplemente manejamos realidades culturales diferentes. Aprovecho para comentar que muchas personas han tomado a Suecia como un ejemplo de manejo de la pandemia del COVID, sin la necesidad de aplicar una cuarentena. Como parte del inadecuado uso de los medios para transmitir información de casos y muertes en Suecia, este era extremadamente bajo. Desafortunadamente, esto no es así al día de hoy. Suecia tiene 3.800 muertes y 31.500 casos. En este momento, también comparar número de casos o comparar número de fallecimientos puede ser un ejercicio que nos llevaría a conclusiones incorrectas debido a que desafortunadamente los países no han utilizado definiciones transversales de lo que es un caso o de lo que es una muerte por COVID. Habiendo dicho esto, sí es correcto explicar que en Suecia se hubieran podido esperar más muertes por la edad promedio de su población, pero en este punto regresamos al concepto cultural. La cultura sueca es una cultura de confianza, es decir, el pueblo confía en lo que el Estado le dice y el Estado confía en que el pueblo va a hacer lo que se le diga. Este círculo virtuoso nos trae como ejemplo que el Estado haya pedido a los bares que reduzcan su aforo al 30%, y los dueños así lo han hecho. Desafortunadamente, nuestra cultura, por diversos motivos políticos e históricos, es una cultura de desconfianza. Esto lleva a que la implementación de normas de salud pública sea complicada, por lo menos en la magnitud necesaria para tener el impacto integral deseado. De aquí hacia el futuro será una labor difícil pero inmensamente necesaria para la reconstrucción de la salud social, para poder aspirar a que las personas confíen en sus instituciones y las instituciones en las personas. Para terminar, en el futuro, el sistema de salud tendrá que ser más eficiente, dejar de lado las formas como han trabajado, porque si no han funcionado, significa que no hay razón para mantenerlas igual. Si queremos tener un sistema de salud saludable, tenemos que retornar al concepto de la integralidad de la salud, en donde el aspecto físico, estructural, emocional, cultural, educacional y social formen parte de esta compleja malla que nos permitirá enfrentar el futuro de la salud de nuestras poblaciones en un terreno más sólido de aquel en que el COVID-19 nos sorprendió. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Vallejos. Muchas gracias. Hay que discutir después algunos temas muy importantes que ha puntualizado. Quisiera dar la palabra, con el perdón de la mesa, a Alfredo Torne y que presente el punto de vista económico. Por favor, doctor Torne. Hola. Hola. Sí. Ok, ya estoy. Muy buenos días. Quisiera agradecer a USIL y en especial a mi querido amigo Raúl Díez Canseco por invitarme a participar en este webinar. A diferencia de Patricia y Carlos, yo no soy médico, soy economista y lo que quisiera ofrecerles es una discusión de lo que se propuso en la Comisión de Protección Social. Esta comisión
se formó a finales del 2016 y entregó sus recomendaciones en septiembre del 2017, cuando lamentablemente yo ya había dejado el cargo. Y se centró en 3 temas: la reforma de salud, la reforma del sistema de pensiones y la creación de un seguro de desempleo. Como ustedes verán, los 3 temas son críticos hoy día. La conformaron profesionales independientes, los mejores en sus áreas, y la lideró un gran servidor público, Alejandro Arrieta, que lamentablemente no hace mucho falleció. Yo quisiera rendirle tributo a este gran servidor público que dedicó toda su vida a la función pública. Y me da pena que el gobierno no le haya dado el homenaje que le corresponde. Él lideró esta comisión y yo solamente estoy resumiendo lo que Chano, como le dijimos, hizo por esta gran comisión y por el país. Yo quisiera reflexionar un poco sobre las recomendaciones que dio esta comisión para el sistema de salud. Primero quisiera empezar por el propósito de la comisión. Nos propusimos como propósito, entre comillas, plantear reformas económicas para financiar la cobertura universal del aseguramiento de salud, sin afectar la sostenibilidad fiscal ni generar informalidad en el mercado de trabajo. Estos fueron los propósitos que están escritos en el documento. Esta comisión se centró en los aspectos financieros de la reforma del sistema de salud. A esta reforma le han precedido otros intentos muy importantes, como el marco de aseguramiento universal de la salud del 2009 y la reforma en salud del 2013. Y esta propuesta simplemente aportaba a lo que ya se había hecho. ¿Qué sistema queremos? Hoy, la necesidad de un sistema de salud queda evidenciado por la crisis del COVID-19. Nuestra infraestructura ha quedado desbordada. No tenemos hospitales. Nuestros médicos, lamentablemente, están haciendo una lucha feroz, y nuestras enfermeras también. Algunos de ellos, tengo que reconocer, que no han sido retribuidos correctamente. Todos nos preguntamos por qué no hicimos la reforma. Durante la campaña del 2015 y 16, pensamos con Pedro Pablo Kuczynski que unas reformas claves que quería dejar su gobierno era la reforma de salud. Veíamos el impacto que podía tener esta reforma sobre el bienestar, sobre la productividad, sobre la reducción de la informalidad y, muy importante, sobre la protección de nuestra población. Los sistemas plenamente públicos no han sido del todo exitosos, pues los recursos públicos no alcanzan, pero tampoco los recursos privados. Los sistemas privados resultan muy costosos y muy muy desiguales. No llegan a cubrir a la población que más necesita. ¿Qué es lo que queremos plantear? Yo quisiera pensar en un sistema resiliente. Y resiliente para mí es un sistema que no necesariamente lo tenga todo, pero un sistema que, como crisis como las que estamos viendo, se puede expandir, pueda multiplicar sus recursos y pueda enfrentar crisis como las que estamos planteando. ¿Qué propusimos? Nuestro punto de partida fueron los siguientes. Primero, universalidad de la salud. La salud es un derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución. Segundo, solidaridad, que significa un conjunto de actos, normas orientadas a compensar el costo de la atención
a quien lo necesita con el Estado y otros contribuyentes. Tercero, unidad. La articulación de políticas e instituciones, régimen, procedimientos, financiamientos y prestaciones para lograr los objetivos propuestos. Unidad quiere decir la unidad de nuestro sistema de salud como un todo. Integridad. Otorgamiento de todas las prestaciones necesarias para solucionar determinados problemas de salud. Y por último, equidad. El sistema de salud prevé servicios de salud de calidad a toda la población peruana, priorizando la población más vulnerable y menos recursos. En otras palabras, poner al asegurado por delante. ¿En qué consistía la reforma? Voy punto por punto a resumirla. Primero, establecer la rectoría del MINSA en todo el sistema de salud y que sus políticas abarquen todo nuestro sistema de salud. Segundo, garantizar el Plan Esencial de Aseguramiento de Salud, conocido como el PEAS, es decir, un plan mínimo de aseguramiento que incluye una serie de enfermedades que son atendidas de manera pública a toda la población, independiente de su condición económica. Es un nivel mínimo de atención médica para toda la población. Tercero, establecer un sistema del asegurado único o el fondo único, que sería el marco total para enfrentar los riesgos. Este fondo distribuiría el riesgo financiero de la cobertura de sus servicios al máximo y mejoraría la eficiencia y equidad del sistema. Todos los peruanos tendrán acceso mínimo asegurado, el cual lo ofrecerá el plan de beneficios únicos, con una cobertura de servicios difundidas en base a las prioridades de salud del país. El plan es el PEA. El financiamiento del Fondo Único será vía impuestos, lo cual se sustenta en el principio de realización del derecho a la salud. Con esto se rompe la relación entre el aseguramiento y la provisión de salud. El asegurado podrá atenderse en la red de salud del CIS o cualquier otro hospital o otras redes, y el MINSA se encargará de hacer que estos hospitales cumplan con los requerimientos mínimos. Esto genera inmediatamente una competencia entre los hospitales por atender de mejor manera al afiliado. También integraría todas las redes del CIS con eSalud y los proveedores privados. La rectoría del MINSA asegurará la calidad de los proveedores y también, obviamente, prevalecerá el rol de supervisor su salud. Lógicamente, este cambio tendría que hacerse gradualmente, de manera de garantizar la atención a los aseguradores y que los costos se asuman gradualmente, protegiendo la sostenibilidad fiscal. El Fondo Único también operaría como un comprador único y utilizaría su poder monopsónico, es una palabra muy de economistas, pero quiere decir que puede reducir los precios de sus compras al tener gran volumen, para negociar precios de productos farmacéuticos, favoreciendo a la aseguradora, al asegurado. De esta manera, el Fondo Único no solamente abastecerá la red del gobierno, sino los GORES, las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales y los privados. También se planteó un sistema único de información integrado que almacenaría la información de los afiliados de todo el sistema de salud. De esta forma,
los contribuyentes a salud podrían reducir su contribución a salud, puesto que el gobierno garantizaría un aseguramiento mínimo. Los trabajadores que contribuyen a salud tendrían acceso a la cobertura adicional del PEAS. La propuesta es que salud también separe su aseguramiento de su provisión, dándole al afiliado mayor flexibilidad. Finalmente, existirían los proveedores privados que deberían de estar regulados para ofrecer planes de cobertura financiera complementaria, planes de cobertura suplementaria y otros servicios médicos. Los aseguradores privados no reemplazarían la cobertura del Fondo Único, sino que ampliarían las opciones de dónde atenderse. No solamente eso, sino que si los afiliados se tratan en un hospital privado, se les reconocería el costo del Fondo Único y se les haría la transferencia al sector privado. Finalmente, todos los peruanos tendrían atención a enfermedades de alto costo definidas y aprobadas en el plan de beneficios que brindará el Fondo de Alto Costo y que se financiará vía impuestos. Quinto punto, proceso de transición y costos fiscales. Para asegurarse una convergencia gradual hacia este nuevo sistema, se planteó dividirla en 3 etapas. En la primera etapa, se amplía la cobertura de la población que no tenía seguro, que estaba desprotegida, cosa que acaba de hacer este gobierno. La segunda etapa, se extiende la cobertura de PEAS a toda la población, mejorando el aseguramiento a todos los asegurados, incluyendo a los de salud. De esta manera, se podría reducir la contribución a salud y nosotros pensábamos que se podía bajar de un 9% a un 4 o 5% del salario. Tercera etapa, se amplía el reconocimiento del gasto para personas de salud. Es decir, el afiliado de salud podría también agregar al aseguramiento del PEAS el de salud. Es decir, se le reconocería no solamente el PEAS, sino de salud, y podría obtener la cobertura en cualquier hospital y se le transferiría de salud y del MINSA el costo de esta cobertura. Los costos fiscales en este periodo irían aumentando gradualmente. Pasarían de un sistema que en ese momento representaba el costo de aseguramiento 0.22% del PBI y contribuciones de 0.45%, a un sistema que llegaría al 0.71% del PBI y terminaría en un costo de impuestos de 2,5% del PBI. Remarco que este es el costo del aseguramiento, no incluye los otros costos de salud. ¿Cuáles son los beneficios económicos? Yo los resumiría en lo siguiente. Primero, se haría realidad el aseguramiento universal. Segundo, se garantizaría un mínimo de aseguramiento como está definido en el PEAS, que ya incluye una serie de enfermedades que se contemplan. Segundo, se generaría mayor competencia en las redes hospitalarias. Tercero, se pone el sistema al servicio del afiliado. Cuarto, los beneficios económicos de utilizar un sistema único de compras, es decir, el poder monopsónico, como les mencioné. Se integran los sistemas de información de los afiliados para todos. Se define claramente el rol del Estado y del sector privado. Se hace portable el seguro de salud. Ya no depende si el trabajador está empleado o no está empleado, sino que el trabajador permanece con su seguro aún cuando pierde el empleo. Y se crean incentivos para la formulación. Esto es lo que planteamos en resumen en la Comisión de Protección Social
Los invito a leer el informe completo. Estoy seguro que va a ser de mucho interés y le agradezco nuevamente a la UCIL y a Raúl por darnos esta oportunidad de resumir las conclusiones de esta importante comisión. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Ha sido muy impactante. Recuerdo mucho a un amigo que hace 8 años, creo, declaró una noticia, dijo, habemos PEAS, cuando se probó hace 8 años PEAS. Creo que para la ronda de comentarios continuamos con los temas que va a provocar esta discusión. Seguidamente, por favor, también a un personaje exministra de Salud, Patricia García, colaboradora muy intensa en investigaciones en salud y tiene proyectos muy importantes de investigación. Creo que tiene bastante que decir. Por favor, Patricia. Muchísimas gracias. Quiero agradecer la oportunidad que me dan para compartir con varios colegas y con todos los que nos están escuchando un poco de las reflexiones con respecto al sistema de salud. Y lo interesante es que Alfredo me ha hecho sentir ese déjà vu de todo el trabajo de toda la intención y todo el trabajo y toda la reflexión que se hizo hacia el comienzo del gobierno, de la importancia y de la necesidad de hacer una reforma, porque no podíamos seguir más. Y es una pena también pensar que prácticamente hemos perdido 5 años sin poder avanzar en esto. Pero sin embargo, a pesar de eso, creo que la esperanza no se pierde y tal vez en medio de esta crisis podamos ver la oportunidad para que todos estemos unidos hacia el cambio que se necesita. Y quiero comenzar un poquito desde la reflexión de cómo estamos y cómo ha sido nuestra respuesta. Si bien es cierto, el Perú ha tenido las respuestas más tempranas, probablemente casi un modelo de respuesta de medidas extremas, gracias al reconocimiento de todas las debilidades que tenemos, también hemos tenido, a pesar de estas medidas, las respuestas tal vez no han sido las que hubiéramos deseado completamente. Definitivamente no tenemos una curva que se va al cielo y no tenemos en este momento una crisis como hubiéramos esperado, pero sin embargo tampoco estamos con la curva como quisiéramos, o sea, no somos una Suecia, y estamos en esa meseta en la que estamos luchando todavía. Y esto justamente referido a todas las debilidades que tenemos en el sistema, que vienen desde no conocer qué cosa es salud pública y tener población en general. Creo que recién la gente está entendiendo qué cosa es población pública y comportamientos, y cómo los comportamientos de las personas realmente tienen que ver con su salud. Hemos visto la debilidad de nuestro sistema de atención primaria, que no ha sido capaz de desarrollar una respuesta de contención epidemiológica, que todavía nos sigue fallando. ¿Okay? Hemos visto la debilidad de nuestros sistemas de vigilancia y de laboratorios. No tenemos más que un gran laboratorio en este momento, que es el Instituto Nacional de Salud, para poder hacer pruebas moleculares. Y eso es crítico. Hemos visto la gran debilidad que significa la pérdida de rectoría del Ministerio de Salud por el tema de descentralización, en el que cada región se vuelve muy creativa y toma acciones que no necesariamente suman y que al contrario complican nuestras respuestas. Hemos visto que por el tema de la debilidad de la atención primaria, el manejo de otras enfermedades crónicas, tuberculosis, hipertensión, diabetes y de inclusive temas como vacunaciones, en estos 3 meses se ha venido a menos y vamos a pagar los resultados de esto en los meses que sigan. Y finalmente, 2 temas clave. Uno, y recién hablo acerca de los hospitales, porque nuevamente no podemos igualar el tema de salud a hospitales. O sea, salud pública, el tema de atención primaria es crítico, pero en los hospitales hemos visto que las capacidades de respuesta que tenemos como país son críticas. Tenemos hospitales obsoletos, comenzamos con 100 camas y realmente con un esfuerzo impresionante se ha podido llegar a 100, a 1000 camas de cuidados intensivos con ventiladores,
arreglando ventiladores que no estaban, sacando ventiladores de cajas que estaban por aquí, por allá, en algunos hospitales que todavía no se acababan, algunos producidos por el mismo país, pero así todo, una capacidad insuficiente. Y finalmente, el tema de la incapacidad del país para responder desde el punto de vista de biotecnología para salud, que implica también, y lo voy a tener que decir, el hecho de que en el país nunca hemos reconocido ni a la ciencia ni a la biotecnología como dos temas críticos, y hoy día tenemos que verlo como un tema de seguridad nacional. Porque ya lo dijo el doctor Vallejos, aunque un poco tímidamente, créanme, esta no es ni la primera pandemia en nuestras vidas, ni va a ser la última. Y probablemente en nuestras vidas vamos a estar viendo unas 3 o 4, se están comportando casi cada 10 años, ¿ok? Y esto va a ser crítico. Y si no cambiamos, estamos perdidos. Y nuevamente, regresando a la conversación y a lo que nos conversó y nos presentó Alberto, estuvimos trabajando, y espero que vean, ¿se está viendo mi pantalla? ¿Se ve mi pantalla? ¿Sí? Solamente quiero hacer en ese déjà vu, traerles a ustedes esa necesidad de sí, de cambiar y de hacer una reforma y tener un sistema integrado de salud en el que las personas estén en el centro de la atención. Tenemos un sistema con 117 millones de atenciones al año por lo menos, más de casi 500.000 partos al año, y donde tenemos este fraccionamiento que no nos deja trabajar. 1 de cada 2 peruanos se atiende en el MINSA, 16 millones de peruanos afiliados al Seguro Integral de Salud, pero que además otro tanto se ve en el Seguro Social y otro tanto en el sistema privado, lo que hace que tengamos una inequidad y la incapacidad de manejar un sistema centrado en el individuo. Con 183.000 trabajadores de salud a cargo del MINSA, pero otros tantos a cargo de salud y con trabajadores que están totalmente separados y hasta casi divididos en trabajadores de primera o de segunda clase, porque hay diferencias en los salarios, lo que crea también una serie de tensiones y establecimientos en Ministerio de Salud que están en todas partes, pero con incapacidades. Y lo que planteamos nosotros era que había que poner, o sea, en este momento Alfredo presentó los conceptos más macro, pero nosotros comenzamos a presentar también los conceptos un poco más de cómo aterrizar esto. Hay que mirar los servicios de salud, hay que mirar los recursos humanos, hay que ver los temas de salud pública que son críticos, el tema de la infraestructura, que tiene que ser infraestructura con tecnología, y eso es crítico en este momento, e interconectados, y el tema de la lucha contra la corrupción, que ha traído abajo el sistema de salud. Y lo que planteamos, justamente tratando de aterrizar muchas de las cosas que se habían puesto dentro de esta reforma en la que necesitamos tener rectoría del ministerio, garantizar el PEAS, tener un aseguramiento único y un sistema integrado, lo que planteamos es que había que hacer una reingeniería de las redes de salud fortaleciendo la atención primaria, con clínicas familiares, cerca a casa, médicos de cabecera, con atención de 12 horas, clínicas de urgencia, porque no tenemos un sistema de urgencia, que serían las que podrían responder en los casos de pandemias o de emergencias, y los hospitales, en red con las clínicas, para dar atención de mayor complejidad y atención de 24 horas. Y todo este sistema, y déjame decirlo, inclusive se llegó a firmar los convenios con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, pero todo esto ha quedado en el aire dentro del ministerio, con los múltiples cambios de ministros y con los múltiples cambios de gabinetes. Dentro de este sistema integrado de atención, una de las consideraciones básicas que se ha planteado, o que planteamos en ese momento, y que está dentro del ministerio, pero en algún lugar, seguramente en algún cajón, es que este sistema integrado de atención es crítica la integración de la tecnología. Y fíjense, hoy en día, en este estado ahorita todavía COVID, pero post-COVID que vamos a seguir viviendo en el siguiente año o 2 años, el tema del distanciamiento social es fundamental e implica el poder seguir atendiendo, pero llegando al afiliado o a la persona que nos necesita a través de mecanismos que involucren lo mismo que estamos usando en este momento, el poder utilizar
tecnologías de información. Y para eso la telemedicina que pudiera conectar al individuo, a las clínicas y a los hospitales, que con estas redes es fundamental. Y el otro gran tema, porque la telemedicina es una parte, pero es necesario probablemente en algún momento la movilización y el tema de las referencias con líneas únicas y con la integración. Todo esto que se los estoy poniendo, lo estoy trayendo de los slides y del material que teníamos preparado con el cual estábamos trabajando esta gran reforma de manera unida con la gran reforma de financiamiento, porque si no hay financiamiento esto no se puede hacer, pero significa cambiar de raíz lo que tenemos en este momento en el país. Y eso era lo que yo quería traerles un poco como reflexión. En este momento, tal vez lo que tenemos es que repensar y traer lo que ya se había planteado, el documento que tiene Alfredo, el trabajo que ya se inició con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que ha quedado atracado en diversos niveles del ministerio porque no se comprendía qué significa esto, pero probablemente también porque es muy difícil romper huevos para hacer tortillas, ¿no? Y porque hay conflictos de interés a diversos niveles, incluso desde, y tengo que comentarlo porque es desde los niveles de seguridad social, el sector privado y el mismo MINSA, que tal vez no comprenden la necesidad y la importancia de esto, pero también incluso de los profesionales de la salud. Cuando hablamos de telemedicina, han habido grupos de los gremios que se oponían totalmente a esto porque se oponía a lo que conocemos nosotros como el acto médico. El acto médico ha cambiado, la vida está cambiando y la tecnología tiene que incluirse. La biotecnología tiene que incluirse. La telemedicina se puede hacer con biosensores que me pueden permitir en este momento estar aquí y estar tomando la presión, el pulso, estar casi tocando al paciente, pero manteniendo la distancia y cambiar esto. Y toda esta tecnología ya no es tan cara, ¿ok? Y tenemos las capacidades. Entonces yo quiero terminar aquí porque yo sí creo que tenemos que repensar nuestro sistema desde las bases de financiamiento, y eso se lo dejo a los economistas, pero tenemos que comenzar a pensar también el otro gran tema, cómo llegamos a la población. Nuestra respuesta hubiera sido totalmente distinta, por ejemplo, si hubiéramos sido capaces, como parte de nuestra respuesta de contención, cuando había una persona que era positiva, efectivamente, que llama al 113, poder llegar a ella con pruebas de diagnóstico de mejor calidad. Ahorita estamos tratando de evaluar si se podían hacer otras pruebas, y hay peruanos científicos que están tratando de trabajar estas, ¿okay? Pero también con sistemas de telemonitoreo remoto, ¿okay? Que permitirían saber si el paciente, cómo va el paciente, con pulsoxímetros unidos a un sistema de computadora, reduciendo el riesgo del personal de salud, que en este momento son los héroes, con pocas capacidades de protección, porque no tienen los equipos de protección que escasean en todo el mundo. Entonces, tenemos que repensar, porque ahora nos ha agarrado fríos, pero creo que no tenemos mucho tiempo. Esta reforma no puede esperar más, y ojalá, es un momento difícil, porque además estamos probablemente casi a puertas del cambio de gobierno, pero creo que es un buen momento para repensar lo que tenemos que hacer en salud. Y ojalá que esto también nos golpee, nos está golpeando lo suficiente como para pensar que lo que se hace en salud no es un gasto, es una inversión. Y lo mismo pasa con lo que se invierte en ciencia y biotecnología. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Yo tengo acá una serie de preguntas y he escuchado las ponencias que son muy importantes, mueven a la persona y al que tiene interés en la medicina y en la sociedad. Las preguntas giran más son coherentes por la preocupación que tiene la sociedad. La primera que puedo decir es cómo implementar estas reformas, y se la dejo tanto la pregunta a los ponentes, y por favor, la iniciativa de ustedes quienes responden, cuando estamos inmersos de una crisis, pasamos a otra crisis, y la crisis hace que nos presenta carencia de medicina, carencia de
una serie de insumos, de maquinarias, de profesionales, de atención de calidad. Y entonces saltamos de una crisis a otra crisis en medio de propuestas de reforma del sistema. Por favor, la pregunta fue inicialmente dirigida a Carlos. Carlos, por favor. Yo creo, Ricardo, que como varias personas lo han manifestado, esto es una guerra y todos tenemos que estar unidos y no, la única camiseta, utilizando un término más simplista que podemos utilizar en este momento es el Perú. Este sistema de unificación de la atención en salud es algo sobre lo que se viene trabajando hace muchos años. Lo que necesitamos es poner al día todos estos documentos, no darnos de inventores. El diagnóstico está establecido y las fórmulas para corregirlo también están bien establecidas. Lo que necesitamos es mucha humildad, mucha cooperación y dar el gran paso, pero en el cual todos participemos y todos tengamos un mismo objetivo. Y lo único que yo quisiera agregar, porque ya está, Patricia ha estado muy brillante, igual Alfredo, pero lo que necesitamos es ver el ejemplo de nuestros vecinos. Vean ustedes lo que pasa en Colombia. Colombia está manejando esta crisis del COVID, esta pandemia, de una manera satisfactoria. El número de muertos es muy reducido, el número de infectados es controlable, y una de las razones es precisamente que tiene un gran sistema de salud unificado. Allí todos tienen el mismo sistema de salud y todas las instituciones dan el servicio mínimo indispensable que permite superar condiciones como la que estamos viviendo. ¿Por qué no podemos tener lo mismo en Perú? Por el amor de Dios. Necesitamos trabajar todos juntos y no jalarnos la camiseta. Sí, efectivamente, la ley 100 cambió el sistema en Colombia y creo que tenemos que dar una felicitación a nuestros hermanos colombianos, aunque ha sido también bastante criticada. Hay un tema, Patricia, hay una pregunta que me parece que sale del contexto es muy, digamos, de prestación muy asistencial, pero nos trae a colación un concepto. La rectoría se le debe atribuir al ministerio y eso exige una separación de los agentes, rectoría, financiadores y prestadores, que ahora están metidos en la licuadora y están mezclados. La pregunta va por la rectoría del ministerio que cómo recomienda medicación de evidencia no sólida para el manejo del COVID. Lo interesante, creo, rescatar de esta pregunta, y quiero, por favor, María, que respondas, ¿cómo podemos hacer que la rectoría funcione, que la rectoría sea confiable y que represente una fuente de información sólida para el resto de los agentes? Patricia. Sí, yo he escuchado la pregunta tiene que ver, yo definitivamente creo que necesita haber rectoría del sector salud desde el ministerio para todos los aspectos, especialmente para la respuesta frente a la salud pública. Pero estoy absolutamente de acuerdo con quien ha hecho este comentario. Creo que para eso lo que el ministerio tiene que hacer es trabajar con grupos. O sea, puede ser que dentro del ministerio no tenga todas las capacidades técnicas para poder responder a todas las preguntas, pero en el país las tenemos. Y para eso existe la posibilidad de tener grupos de expertos
que puedan asesorar para dar las respuestas de manera adecuada. En el caso del COVID, yo también estoy muy preocupada por el hecho de que no solamente aquí en el país, también lo estoy viendo acabamos de tener el día de ayer una reunión con casi representantes de 30 países, viendo las diferentes respuestas que se están dando en los países, no solamente desde el punto de vista de salud pública, sino desde el punto de vista de manejo. Y esto se repite, o sea, se ha visto también históricamente en otras pandemias, ¿no? En la pandemia de 1918, la gente daba quinina para tratar influenza, porque creía que ese era el tratamiento. Y quinina es, digamos, el primo hermano de la hidroxicloroquina. Entonces, un siglo después, seguimos pretendiendo usar una droga que no tiene ninguna evidencia que funciona. Y entonces, si esto viene desde el ministerio, la pregunta es, ¿la rectoría está correcta ahí? Yo creo que la rectoría tiene que estar, pero lo que tiene que hacer el ministerio es asesorarse y tener grupos de expertos que puedan guiar las acciones, y las acciones tienen que estar basadas en evidencia. Ya este es otro tema. Las acciones que tomemos en salud no pueden estar basadas en vehemencia, tienen que estar basadas en evidencia. Y ese es un tema que está pasando en muchos países. En Brasil está sucediendo, y por eso es que muchos de los expertos estamos sentándonos para discutir cómo poder guiar mejor al país y cómo afrontar esta situación en la que tenemos una infodemia. O sea, muchas, inclusive profesionales de la salud, están respondiendo a este problema en su desesperación, leyendo lo que dicen las redes sociales, cuando existen evidencias y existen inclusive organizaciones que están sacando guías y recomendaciones de cómo manejar. El día de ayer solamente la Organización Mundial de la Salud ha sacado una guía de manejo y tratamientos y manejo clínico para pacientes con COVID, en el que claramente se muestra, y lo tengo que decir para todos los que nos escuchan, no existe un tratamiento aún, desafortunadamente, para COVID. Lo que existe es una suerte de manejo estándar para poder apoyar a los pacientes a que puedan sobrepasar esta situación. Y parte de eso es el manejo propio del médico, líquidos, oxígeno, antibióticos, si es que el paciente lo necesita. Pero regreso al punto, la rectoría tiene que darse, pero no solamente es el ministerio solo, tenemos que trabajar el tema de salud como sociedad, y en la sociedad tenemos grupos de expertos, tenemos grupos académicos, entonces todos ellos tienen que participar en esta gran respuesta. Gracias Patricia. Sé que nos acompaña un amigo, colega, también ministro de Salud, doctor Luis Solari de la Fuente. Nos acompañan gente de fuera. Quizá Luis quiera dar una colaboración. Mientras, una reflexión, no ha sido, remodelo la pregunta, porque una reforma, una serie de reformas tan estructuradas como la ha presentado Alfredo Torne, un trabajo tan grande, va a sobrepasar un gobierno. ¿Cómo hacer para que sea tan sólido el proyecto, tan sólidas las instituciones, que a través del tiempo se sostenga el concepto, se sostenga la educación, la ejecución, y se sostengan los compromisos establecidos? Por favor, Alfredo. A ver, yo pienso que esa es la pregunta fundamental, pero yo solamente quiero hacerles reflexionar que esto ya lo hemos hecho. Lo hicimos con la macroeconomía en los años 90, y fíjense ustedes, hoy día gozamos de ahorros fiscales del casi 14% del PBI, gracias precisamente a esa disciplina fiscal que empezamos muchos años atrás. Le dimos independencia al Banco Central, pasamos leyes de responsabilidad fiscal que ministro de Economía tras ministro de Economía tras ministro de Economía honraron. Nadie se ha desviado, y eso nos ha producido
la fortaleza fiscal de la cual hoy gozamos y con la cual podemos enfrentar esta crisis. Lo mismo debo decir de la reforma educativa. Hemos pasado ministro de Educación tras ministro de Educación tras ministro de Educación y todos han ido agregando poco a poco a esta gran reforma. Lo mismo debemos de hacer con la salud. O sea, lo que sucede, y yo quiero ser bastante enfático en esto, es de que hemos llegado a un punto en que lo que cuenta son más los enfrentamientos y menos las coincidencias en la política. Necesitamos generar un ambiente en la que esta reforma le muestre al ciudadano de a pie, al Congreso, al Ejecutivo, a las enfermeras, a las doctoras, como dicen Patricia, que es un cambio para bien. Y también quisiera tomar la otra pregunta que se hace. Todas las reformas que hemos empezado, las hemos empezado en épocas de crisis. Han sido muy pocas las reformas que hemos empezado cuando el auto iba bien. Entonces yo sí creo que esta es la oportunidad para hacernos reflexionar, para generar los consensos y para llamar la atención lo que acaba de decir Patricia, lo que acaba de decir Carlos. Esta no va a ser la única crisis que vamos a enfrentar. Lo que no queremos es que la siguiente crisis nos agarre, como se dice, con los pantalones abajo otra vez. Ricardo, si me permites, Por favor, solamente para completar lo que ha hablado Alfredo, así como ha habido una continuidad en la política fiscal, una continuidad en la reforma de educación, por lo menos tenemos un pequeño ejemplo en el tema de salud, que en realidad deberíamos tomarlo en cuenta, que fue comenzado también en medio de una crisis como parte de la mesa de lucha contra la pobreza. Y dentro de esa mesa, uno de los temas de salud, se tomó solamente uno, que era la lucha contra la desnutrición. Se asumió esto como un problema para que todos los diferentes sectores se sumaran y se mantuvo como una política por diversos gobiernos. Y una de las cosas que los peruanos normalmente no hacemos, y eso creo que es malo, es reconocer las cosas buenas. Nosotros somos un ejemplo de país en la lucha contra la desnutrición. Somos de los pocos países que ha logrado cambiar sustancialmente esas curvas, ¿ok? Y en otros, cuando uno sale del Perú, te dicen, wow, Perú es uno de esos países. Creo que es Etiopía, Ruanda y Perú, que cambió la curva totalmente, ¿ok? Ahora nos estamos poniendo un poco gorditos de repente, ¿no? Pero la desnutrición la manejamos. Yo creo que ahí es donde viene ese gran llamado. Número uno, a veces los cambios tienen que hacerse en la crisis. Y segundo, tenemos que hacer un llamado para que esto sea trabajado por la sociedad en pleno, comprendiendo que si no lo hacemos, país pequeño, con una economía chiquita, en medio de la nada, no vamos a poder responder a las siguientes pandemias. Creo que este es un momento crítico, podría ser ese punto de corte para finalmente hacer lo que tenemos que hacer, que lo hemos estado conversando hace tanto tiempo, pero tenemos que hacerlo de manera conjunta. Prácticamente casi una mesa para el cambio fundamental que tiene que darse en salud. Nada más. Gracias. Ricardo, quería complementar a Patricia y Alfredo. Yo pienso que este es un gran momento. Hay un motivo muy serio, muy grave, y esto no puede repetirse en las condiciones en que lo estamos enfrentando. Tenemos todos los documentos, todos los estudios para poder cristalizar este plan tan anhelado que es la unificación o universalización de los sistemas de salud y darle nuevamente al MINSA el rol rector que viene reclamando desde hace muy buen tiempo y que ha fallado con la regionalización, y vemos esta triste experiencia y que esto no se puede repetir y no podemos esperar. En esto tenemos todos que ser humildes, pero reunirnos y trabajar para este objetivo
que siguiendo el ejemplo de la reforma en el manejo económico, tendríamos que tener confianza y los resultados se pueden obtener. Sí, agradezco el comentario, Carlos, y quiero tomar ya una de las últimas preguntas para reflexionar en un concepto sobre la educación médica. Educación médica post-COVID y también la educación médica intra-COVID. ¿Qué está pasando con nuestros estudiantes, con sus prácticas con pacientes, la atención a los pacientes? ¿Qué están pasando con las otras patologías? ¿Cómo se van a mostrar las otras patologías? Yo pediría comentarios al respecto, tanto a Carlos como a Pati. Patricia, por favor. Yo creo que también estamos desnudando, como parte de una de las acciones que se planteó cuando estábamos en el ministerio, se hizo una evaluación acerca de qué es lo que estaba pasando con la educación médica, conjuntamente con la Academia Nacional de Medicina y el Colegio Médico. Y uno de los graves problemas que se vio es que en esta explosión que se dio de facultades de medicina en el país, también hemos visto una crisis en la educación médica que se representaba por el hecho de que el promedio de las notas del examen nacional de medicina, que es el examen que dan los médicos terminando la carrera, el promedio era desaprobado. Y aún así, con promedios desaprobados después de haber terminado la carrera en ese examen, porque esto no se relacionaba para nada con el hecho de poder tener una licencia, los alumnos obtenían su licencia como médicos. ¿Okay? A pesar de que hicimos muchos esfuerzos, se pusieron ciertas cosas, se empujó esto, tomó tiempo hasta que el colegio médico finalmente decidió que, por ejemplo, para que los médicos pudieran tener su licencia, tuvieran que pasar este examen. Y eso más o menos se está manteniendo. Pero eso para mí es un indicador de que definitivamente tenemos que ver la calidad del entrenamiento que le estamos dando a nuestros profesionales de la salud. ¿Okay? Y ese es un tema que también tiene que estar ligado al tema de la reforma. Pero también el tema de la reforma va a tener que estar ligado a una transformación del entrenamiento médico que incluya cosas como las que hemos estado hablando. O sea, que van a tener que incluir qué significa la medicina en este nuevo milenio, que significa que vamos a estar llenos de retos que tienen que ver con las enfermedades crónicas, que ahora son las más evidentes, retos que tienen que ver con cómo responder en situaciones de emergencia, que sean pandemias o desastres, que no son parte de la currícula en la mayoría de nuestras universidades, desafortunadamente, que tiene que ver cómo ponerle ese fuerte en la atención primaria, que tiene que ver cómo meter la tecnología como parte del entrenamiento. Nuestros médicos no saben, y esa es otra parte del temor y esa ruptura y ese miedo por el cambio, no saben cómo hacer atención por telemedicina, porque en realidad esto es un proceso que está desarrollándose. Entonces, creo que en todo este tema de la educación médica también va a tener que haber una reforma que tiene que ir de la mano con la reforma de salud, porque tenemos que formar, y esto tampoco nunca se ha visto, tenemos que formar a los profesionales, y he dicho médico, pero en realidad estoy diciendo en general profesionales de salud. Tenemos que formar a los profesionales de salud que necesitamos para poder hacer esta reforma y para poder responder a los problemas. Entonces, seguramente también, además de médicos, vamos a necesitar otro tipo de profesionales. Y hace varios años, por lo menos 5, porque recién se van a graduar en Cayetano, nosotros planteamos una nueva carrera que se llama la carrera de salud pública y salud global, que justamente es una carrera que tiene otra visión, y es la visión del trabajo preventivo, la respuesta frente a epidemias. La primera promoción recién se va a graduar. Dios mío, no estuvo lista para el tema de la pandemia. Nos retrasamos un poco, pero en realidad eso es solamente un ejemplo de cómo vamos a tener que reformar la formación
los contenidos para crear nuevos profesionales de salud que puedan responder a los cambios que necesita nuestro sistema de salud para los retos que tenemos en este siglo XXI. Creo que si no lo hacemos, no vamos a poder ir a la par de esto. Y esto también va a tener que ver, y con eso termino, con temas éticos. Porque creo que uno de los elefantes en la sala, y esa creo que es un ejemplo que lo usan más los gringos que nosotros, pero para mí es clarísimo, uno de los elefantes en la sala, es que en salud, el tema de corrupción, ¿okay? Y tenemos que ponerlo sobre la mesa, el tema de corrupción es el otro tema que nos ha permitido a nosotros, y corrupción, incluyendo a su primo conflictos de interés, ¿ok? Clarísimos, es el que no nos ha permitido ni hacer las reformas, ni ser eficiente con los gastos. Todo el mundo dice, no tenemos suficiente dinero, pero no solamente es que no tenemos suficiente dinero, sino que el dinero se gasta como no debería gastarse. Entonces, y no basta con decir tengo la fiscalía o tengo ninguno de los sistemas que tenemos en este momento, todo el proceso para la evaluación y el seguimiento de corrupción en salud es obsoleto, absurdo, y lo único que hace es crear sistemas más complicados, y la burocracia creo que es otra cosa que ha complicado todo nuestro sistema de salud. Muchas gracias, Patricia. Carlos, una mención a la educación médica post-COVID. Bueno, el enfoque que ha hecho Patricia lo suscribo 100%, pero a lo que yo le daría más énfasis es a la obligación que tiene el organismo rector de controlar las licencias que se han otorgado a las universidades con facultades de medicina. Eso es criminal, y ahí es donde está la solución, no solamente en el examen al terminar y la corroboración por parte del colegio médico. Eso es muy importante, pero tenemos que considerar los miles de jóvenes peruanos que están siendo estafados, porque hablemos con toda claridad, por entidades que no son propiamente académicas, sino entidades que quieren hacer negocio y hacer esta estafa a los jóvenes, a la esperanza del Perú. Yo creo que eso es muy, pero muy importante, y va de la mano complementando el concepto de que debemos combatir a la corrupción, pero de una manera realmente efectiva, porque con ese modelo no vamos a llegar a ninguna parte. Y la otra cosa que yo sería, a la cual hay que darle muchísimo énfasis, es a la medicina digital. La telemedicina y todos los recursos de la era cibernética que se estaban utilizando de una manera experimental, pues COVID nos ha demostrado que es imprescindible ponerlos en la práctica. Nosotros estamos cumpliendo 70 días de aislamiento, al igual que en otras partes del mundo, y el contacto directo con nuestros pacientes ha sido muy, muy limitado. Y los que tenemos la suerte de poder tener el sistema de telemedicina, hemos estado dando teleconsulta. Y esa es ya no la medicina del futuro, es la medicina de hoy, y nuestros jóvenes estudiantes tienen que estar preparados para este nuevo enfoque, porque esto es realmente imprescindible, revolucionario en el buen sentido de la palabra, y Perú tiene que estar, como siempre, en la primera línea. Muchas gracias, Carlos. Con esto quiero cerrar nuestra parte. Enfatizo un tema. Carlos ha dado un comentario valiente, audaz, sobre la educación médica, y él pertenece a la casa de nuestra universidad que está fomentando este webinar. Eso quiere decir la profundidad y la voluntad de la casa de tener una academia limpia, extensa, profunda y hasta cierto punto pura. Con esto devuelvo la palabra a nuestro presidente fundador,
doctor Raúl Díez Canseco, por favor. Bueno, de verdad, son 5 Zooms, webinars, forums, y cada uno es más interesante que el anterior, pero este realmente es espectacular, porque nos da tarea a todos, y a mí particularmente, porque yo no voy a esconder acá que no pertenezco a un partido, que el presidente del Congreso pertenece a mi partido, hay 25 congresistas en ese Congreso, pero yo diría que hay 130 congresistas que por unanimidad ayer aprobaron poner en emergencia al señor Salud. Pero rescato algo muy importante y les pido por favor a ti, Alfredo, a ti, Carlos, y a ti, Patricia, que es como que te hubiera conocido toda la vida, porque cuando hablábamos con Alfredo Torne, ¿quién acompaña? Y Alfredo me dijo, esta fue ministra extraordinaria, una visión de futuro maravillosa, hay que convencerla. Y yo creo lo que hay que hacer, obviamente, es crear. Y fíjense, hay que crear un sistema de salud unificado, pero que lo presida alguien que no sea político. Que si quieren, para usar la trascendencia de que te conversa en una política de Estado, el que presida esto no tenga nada que ver con los vaivenes de la política del país. ¿Acaso el presidente del Banco Central de Reserva es cambiado cada vez que cambia un gobernante? Es más, es tan exitoso lo que hace Julio Velarde, es que el gobierno que entra le pide que se quede, porque la imagen que ha puesto en el exterior es de continuidad y estabilidad. Lo segundo es que no hay tiempo para hacer nuevos diagnósticos. Ustedes los tienen y los tienen todos. Y Patricia ha hablado del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. Alfredo ha presentado una reforma donde haciendo el homenaje al que ya no está, pero en ese que ya no está y que entregó su vida a estas cosas, yo le voy a proponer humildemente, lo repitió Carlos Vallejo 50 veces, porque aquí la política hay que cerrarla por todos los caños, porque cuando te mueres no tiene nada que ver ni de dónde vienes, de repente sí a dónde vas, porque te vas a la morgue, y si hiciste bien podrás ir al cielo. Ya esto no da para más, no hay tiempo para hacer diagnósticos tampoco, ni para gastar dinero en lo que ya se gastó. Convencer al gobierno, y estoy seguro que el presidente Vizcarra, porque como presidente de todos los peruanos debe estar agobiado, porque yo no puedo pensar que alguien que nos dirija y nos lidere no esté atormentado cada día que le pasan las cifras, esa cifra horrorosa, que tiene que convertirse en un tema de un nuevo sistema de salud unificado. ¿Y a dónde? ¿Y qué ponemos ahí? Alfredo ha dicho todo. ¿Acaso el debate ahora, por ejemplo, no es el tema de los medicamentos? Qué valioso lo que ya se previó ahí, un sistema integral de las compras de esos medicamentos. Es decir, no voy a pasar a hacer un resumen de lo que han dicho cada uno de ustedes de la biotecnología. Amigos médicos mayores, mis respetos por sus canas y por sus experiencias, pero no tengamos miedo de que el mundo cambió. Nosotros hemos visto obligados a ir a lo digital a pesar que nos han criticado todo el mundo, y sobre todo los papás de nuestros niños, porque nunca se imaginaron que esto venía, pero no ha sido por nuestra culpa. Y sin embargo, después de 2 meses, debo decirles, esta es la maravilla de la pandemia, haber digitalizado más al Perú, haberle dado posibilidades, porque ese tema de la medicina, Patricia, tienes toda la razón. ¿Por qué no crear la Uber de la medicina? Entendiendo como Uber, el médico especialista que te va a ir a encontrar telefónicamente y va a evitar seguramente en más del 50%, y ustedes lo saben que han sido autoridades de gente que acude a los hospitales y hubiera podido resolver con el médico especialista por teléfono. Pero además, ¿cómo llegas a los cerros? Yo cuando hablaban de la prohibición de estos 2 meses horrorosos de quedarte guardado sin salir, yo me pongo a pensar, ¿qué le está diciendo al que vive en el cerro, en un cuartito donde viven 10? Que no salga, se contagiaron los 10, pues. O en un sistema, porque dice la Organización Mundial de la Salud que en los años anteriores se bajó la mortandad de los niños, pero no por lo que se hizo en salud en el mundo, sino porque avanzó el tema del agua potable, que se preocupó tanto Kuczynski. Sí, Kuczynski trajo un problema de agua, trajo una visión que no se siguió.
el tema del agua. ¿Cómo ustedes pueden combatir? Yo cada vez que escucho, lávense las manos, anda el líder del cerro que lo que llega es un agua contaminada de un balde. Pero esta es una gran oportunidad. Patricia ha dicho que hemos perdido una oportunidad. No, hemos ganado la gran suerte de que estamos todos tan temerosos y miedos del futuro que en este momento el Perú está llorando por reformas y que no tiene que ver ni la izquierda ni la derecha. Discúlpeme, sí, los que vamos adelante y lo que hay que ir es adelante, pero ya. Porque si esta decisión del Congreso que considero de las que hemos escuchado, la mejor, no hacen una comisión, no para mandar a evaluar, no. Que ojalá que Alfredo, cuando lo llamen del Congreso la próxima semana, le digan, preséntenos por favor todo ese trabajo, y Patricia sea convocada, y la experiencia de Vallejo, porque eso es lo que hay que hacer, hay que agarrar a los actores, y por encima de la política, porque tiene que ser política de Estado. La próxima elección no debe cambiar una línea de lo que se inicia de reforma hoy día, porque el Perú sí tuvo recursos, pero no tuvo buenas decisiones. Y si no, miren cuántas veces han cambiado ministros de salud, para darnos cuenta que efectivamente la autoridad de salud es un tema político. Y tú, Patricia, corrígeme, porque tú saliste de ahí, no por un tema profesional, porque si no tendría que poner alfombra roja, saliste de ahí por un tema político. Y entonces, igual Alfredo, y qué bueno que sea un economista, y con esto termino, de la calidad de Torne, que nos hable de la reforma de salud, porque cuando pones a los mismos médicos, y de nuevo mi respeto a todos ustedes, siempre hay celos entre unos y otros, y a veces es importante que alguien fuera de nuestra casa nos venga a decir, pero mire qué importante, ¿quién presentó el sistema? El cuco de la película, yo he sido gobierno, y el cuco de la película se llama MEF, y si el MEF presentó, o quería presentar, un sistema revolucionario, valga la palabra aquí sí real, de cambio de la salud, ¿qué mejor que el MEF, que sabe de dónde va a sacar los recursos, cómo lo va a financiar, cómo le va a poner disciplina en un tema que el Perú ya reclama, y ya no diría ni si con humildad, llorando y de rodillas, porque fíjense en las películas de todos los días. Yo me felicito de verdad que la Universidad de San Ignacio de Loyola, después de años, le han autorizado una facultad de salud. Y les puedo decir que vamos a hacer una revolución, porque creo que la medicina tiene que cambiar y muchas cosas, pero no en su corazón, no en su ética, porque el doctor siempre fue el doctor, el sabio, el que entregaba la vida, ahí están los que están muriendo. Pero falta una organización por encima de todo esto que trascienda a los gobiernos, que se nombre al presidente, que podría ser un no médico, y que trascienda a los gobiernos y poner ahí a los sabios del Perú. Les puedo asegurar que de repente cambiaríamos menos ministros de salud, porque el ministro se quería ejecutar una política nacional. Por supuesto, esta autoridad dependiente directo del presidente de la República. En fin, me voy emocionado, como siempre, estos fueron, pero hoy más que nunca, porque hay una ley que nos va a dar un pie. Hay la reforma que está lista. Y pierdan cuidado que la universidad agotará sus esfuerzos para que las gentes de nuestra querida patria escuchen lo que ustedes ya hicieron, y que lo que hagan es ponerle asfalto a esa carretera que ustedes iniciaron. Y ya sin criticar a los que hicimos o lo que no hicimos, porque también podríamos decir que el presupuesto de salud es uno de los más bajos de la América Latina. Ya no viene eso al caso. Ahora todos somos soldados que queremos ir a un batallón para recuperar la esperanza de vivir en un país, porque yo les firmo hoy nos pueden decir, ya pueden salir. El 50% de nosotros pudiendo salir, no vamos a salir. ¿Y saben por qué? Porque tenemos miedo. Porque este confinamiento nos ha hecho valorar un poco más la vida. Porque de repente ya pensamos que no la queremos perder tan fácilmente, porque nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra familia valieron la pena. Porque este mundo nos volvió tan agresivos en el trabajo que nos olvidamos de la familia. Recuperemos esos valores y les suplico, Alfredo, a Patricia, que esos informes que ya los tienen, cuando se los pidan. Y otra cosa, Alfredo, dame ese informe que tienes tú y lo colgo en la web hoy día. Te aseguro que hay muchos que no lo tienen. Ahora, como bien han dicho todos ustedes, estamos en la era de la información. Muchas veces la gente critica sin saber lo que está hablando. Y creo que es el momento de sumar esfuerzos, porque yo quiero vivir más, tú también. El Perú quiere vivir más.
No queremos seguir enterrando tanto peruano desesperado, triste, y lo que es peor, cuando se muere uno de los nuestros, la familia no solamente llora por el que se fue, sino que piensa que el siguiente es esa misma persona. Y Dios los bendiga y vamos a trabajar mucho, porque sí como institución que tiene facultad de salud y como bien he dicho mi brillante decano, al cual agradecemos que nos haya aceptado ser decano en la facultad, doctor Ricardo Lono, vamos a tratar de poner no piedras en el camino, sino un lecho de rosas, para que esa experiencia maravillosa de Alfredo Torne, iluminado el gobierno de Kuczynski, que sí se preocupó por la salud y no lo escucharon, o una Patricia García que me vuelve a sorprender, y gracias Alfredo por haberme hablado de esta extraordinaria doctora, y tú, mi querido Carlos, que tu sapiencia, las canas en tu cara preciosa no están de adorno. Cada una de ellas significó progreso, cariño, dedicación, esfuerzo. Que la solución le encuentren a la vuelta. Y mi cariño a Lucho Solari, gran ministro también de salud, que no pudimos tenerlo hoy día presente. Ay, lo estoy viendo. Y entonces quiero, mi querido Lucho, como palabras finales, y primer ministro, gran admirador, amigo, que tú seas el que hoy clausures este maravilloso foro. Adelante, Lucho. Muchas gracias, Raúl, por esa generosidad que te conozco desde el año 50 y tantos en que nos conocimos. Solo que tú estás un poco mejor conservado que yo y muchos de la promoción. Bien, déjeme hacer 4 apuntes breves, no va a ser largo. El primero es que ya está la rectoría, la ley de rectoría del ministerio, en la cual se le devuelve al Ministerio de Salud la rectoría sobre la salud de los gobiernos regionales. Hay que recordar que a los gobiernos regionales en el año 2007 se le transfirieron todas las competencias de todos los sectores sin que se pudiera acreditar que eran capaces para manejarlas y que los fondos para entrenar a todo el sector público fueron devueltos sin haber sido utilizados. Es decir, no hubo entrenamiento, no hubo desarrollo de carrera pública y las competencias se transfirieron. Han tenido que pasar 18 años para que se le devuelva la rectoría al ministerio. Pero la rectoría depende, como en todas las organizaciones, del dicho chalaco, donde va la cabeza ve el pescado. Un ejemplo es la Universidad San Ignacio Loyola, la cabeza Raúl Díez Canseco, muy bien acompañado siempre por el maestro Ramiro Salas como rector ahora, ha surgido en los años porque la cabeza hace que el pescado vaya donde tiene que ir. Entonces, la rectoría del ministerio va a depender de qué ministro esté ahí. Segundo apunte. Hay otro camino, queridos amigos, en el cual nosotros podemos también hacer un cambio en la salud. Hoy día, vamos a ver si se ve en mis manos, la salud subsidiada está aquí arriba y la salud contributiva, que es salud, está aquí abajo. Nosotros podemos en 10 años hacer esta operación. Y esa reforma ya fue aprobada en el Congreso en el año 2004, que es la Ley Marco para el Desarrollo del Sector Rural, que es no recuerdo el número en este momento, Ley Marco para el Desarrollo Económico del Sector Rural, en el cual se va a un proceso de asociatividad productiva intensiva para el comercio exterior. A Matthews le va a encantar esto. Y además es un proceso de formalización productiva. El Perú desde esa fecha ha perdido la oportunidad de aplicar esta norma en el campo, que obviamente le da nuevos aportantes a los fondos de pensiones, le da nuevos aportantes a la seguridad social y crea una gran seguridad social y al mismo tiempo prepara al Perú para enfrentar este reto mundial que te encantará, Raúl. Para el año 2025, el 80% de la población china será clase media y para el año 2030 toda la población del mundo será mayoritariamente clase media. ¿Y qué hace la clase media? Cambia el patrón de consumo. Y ese patrón de consumo, nosotros somos uno de los 6 países de mayor biodiversidad. De los 10 países de mayor biodiversidad,
6 están en América Latina y 3 son miembros de la Alianza del Pacífico. Colombia, México y Perú. Es decir, nosotros tenemos un sector rural que va a convertirse en esa despensa. Y ese proceso de formalización productiva para el comercio exterior tiene un impacto necesariamente en los servicios de salud que pasarían de ser básicamente subsidiados a ser básicamente aportativos. ¿Y qué hago con la diferencia? También te va a encantar, Raúl. La ponemos en educación. Ese dinero que no se va a gastar, la ponemos en educación. Es decir, hay varios caminos, se pueden combinar para que esto sea mientras más rápido mejor. Debo señalar sobre el sistema único que Canadá e Inglaterra, que han sido los modelos del sistema único, los servicios de salud de las Fuerzas Armadas se mantienen siempre independientes. Y tiene sentido porque hace un cirujano de guerra o un médico aeroespacial en la seguridad social o en el MINSA, tienen que estar en ese lugar. Y para concluir, queridos amigos, y gracias por la generosidad de permitirme ese comentario, esa clausura, permítame el administrador, ojalá pueda hacerlo, para presentarles 2 pantallazos, a ver si puedo compartir la pantalla, a ver si me autoriza. ¿Se ve mi pantalla ahora? ¿Ven los gráficos? ¿Alguien me puede confirmar si están viendo los gráficos que estoy presentando? Sí, se ve. Sí, sí, Se está ve. bien. Este es un sitio que se llama endcoronavirus.org, donde están los países que les ha ido muy bien, los que les ha ido regular y no les está yendo bien. Aquí está Argentina, aquí está Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, de América Latina nada, está México, está Panamá, está Perú, creo que con eso, y bueno, una mención a Suecia, que decidieron hacer inmunidad de rebaño. Inmunidad de rebaño significa que hay que contagiar al 60-80%. Si nosotros dejáramos contagiar en el Perú a 60-80% y aplicamos la tasa de letalidad de 2.8, tendríamos entre 550.000 y 750.000 muertos. Es decir, en una pandemia hacer inmunidad de rebaño es antiético. Estos son, ¿por qué la mayoría de los países latinoamericanos estamos acá? Estuve el viernes pasado en un webinar con médicos de Taiwán, éramos 24 personas, y los taiwaneses nos dijeron que la piedra angular del vencimiento de la pandemia no es hacer pruebas para detectar a los contagiados y a los contactos, sino el seguimiento a través de los celulares. Y en América Latina el seguimiento a través de los celulares es nulo y en nuestro país también. Entonces nosotros tenemos las 5 medidas que han hecho todos los países, que es la primera, pruebas, la segunda, seguimiento, la tercera, cuarentena, la cuarta, tratamientos y la quinta, apoyo a el personal de salud. Todos sabemos que no hemos sido perfectos en esto, si queremos salir rápido hay que corregir. A las compañías que fabrican los software telefónicos dan gratis al país que lo pida el sistema de seguimiento para salir de esto. Y termino con algo que es una primicia, querido Raúl, que es este otro gráfico, que es un gráfico hecho por mí y por tu reciente exalumno de la carrera de Relaciones Internacionales. Está hecho desde el día 16 de marzo hasta el 21, y esto es elaborado por las personas que he mencionado. Este es el número de casos acumulados. Esta curva dice que no es un momento para suspender la cuarentena. Este es el porcentaje de hospitalizados. Miren ustedes, este lomo de acá es el lomo de los... No se está viendo el cuadro. A ver. ¿Perdón? No se ve. No se ve el cuadro. Ok, lo vamos a volver a compartir. Ahí está. Ahí está. Ahora sí, perfecto.
Esto lo hemos hecho, pues, quien habla con tu exalumno reciente, Raúl. Este es el número de casos crecientes que dice que no es momento de salir de la cuarentena. Este es el porcentaje de casos que se hospitalizan. Estábamos yendo bien. Este es el lomo de los contagiados en los mercados, ¿eh? Como ustedes pueden ver acá, a partir del 19 comienza este pico de contagiados en los mercados. A pesar de haber advertido personalmente aquí, yo anticipé lo de los mercados, aquí está el lomo. Pero este porcentaje viene decreciendo. ¿Qué significa esta curva? Que la salida de la cuarentena está cerca, pero todavía no. Estos son casos Esto acumulados. dice todavía no, esto dice está cerca. Y si yo le agrego el número de pacientes que se hospitalizan, vamos a ver que el número va a ir acompañando un poco después en el tiempo esta curva. Muestro esto simplemente para decir en este ambiente universitario que sí, vamos bien, que hemos tenido ineficacias en algunos temas porque no hemos sido perfectos en hacer lo que había que hacer, pero que estamos cerca, no hay que desesperarse. Ya el gobernador Cuomo ha dicho, las decisiones en casos como este se toman. Emociones más política versus data más información. Yo colaboro con el gobierno a través de la UCIL para mostrarles que estamos muy cerca. Yo he hecho un cálculo como cada unidad del porcentaje se reduce entre 2 y 6 días. Si aplicamos una media de 4, estaríamos prácticamente con este gráfico anaranjado, siempre y cuando mantengamos y corrijamos para alrededor del día 14 a 15 de junio. Finalmente, querido Raúl y queridos Solo un amigos... comentario, doctor, solo un comentario. Los azules son acumulados, los acumulados nunca van a bajar. Más bien usted está enseñando muy claramente en la línea naranja que estamos ya en la meseta. Estos son hospitalizados, no son casos, por si acaso. Pero Los ese es casos un siguen buen subiendo indicador, todos es un los excelente días. indicador. La mortalidad también está yendo en ese sentido, por si acaso. Los acumulados en azul nunca van a bajar porque son la suma de todos. No, doctora. Yo sé que a usted le gusta el debate de la mortalidad que estaba en 2.7, hoy día está en 2.9, la letalidad. Yo me atrevo con esta combinación a hacer esta... Debemos abordarlo, pero ya en un próximo webinar. Sí, bueno, voy a hacer la cuestión final que quería decir, Raúl, si me permites, es que me ha llegado una carta para que los ministros de salud solicitemos la orden de Hipólito Unanue para los fallecidos en cumplimiento del deber de salud de la policía. Yo creo que no le corresponde la orden de Hipólito Unanue, sino les corresponde la orden al mérito por servicios distinguidos. Dar la vida por todos nosotros merece esta condecoración, de la cual preside el Consejo el Presidente de la República y el Canciller es el Canciller de la República. La orden al mérito por servicios distinguidos, independientemente de si son médicos, son enfermeras, son auxiliares, son barrenderos, son oficiales, son soldados, son policías. Creo que todas las personas que han fallecido contagiadas en servicio a la patria y a nosotros, que han dado su vida por nosotros, merecen tal honor y tal recuerdo en la historia del Perú. Muchas gracias, Ricardo, Raúl, Patricia, Carlos y Alfredo, por permitirme compartir esta reflexión final. Estamos cerca de vencer la pandemia, pero tenemos que hacer las cosas que deben ser hechas, como tú has hecho a lo largo de todos estos años que nos conocemos, querido doctor Raúl Díez Canseco Terry. Gracias. Bueno, muchas gracias Patricia, muchas gracias Alfredo, muchas gracias Carlos, muchas gracias Ricardo, muchas gracias a Ignacio por esta conexión y ojalá pues que este día sea renovable, recordado siempre por los peruanos, porque creo que es el momento de aprovechar la maravillosa gestión que han hecho ustedes como gestores y que el Perú ya no puede parar a hacer más diagnósticos, sino ponerse a trabajar. Que Dios los bendiga.